Hola muchachos, muy buenos días. Les deseo un feliz jueves a todas las personas que estén por aquí escuchando el devocional. Y bueno muchachos, llegamos a un capítulo bien interesante. Hoy les quiero compartir otra historia que hace parte de la vida de lo que ha sido Wilder Carrillo. Y esta historia transcurre en el proceso en el que tengo que venirme para la ciudad de Villavicencio a cumplir mi sueño de estudiar una carrera. Pero había algo para el cual yo no estaba preparado, para lo cual nadie está preparado, y era el tema de la soledad. Y sí, muchachos, yo duré aproximadamente casi 3 años, o un poco más, un poco menos, no sé muy bien, donde duré luchando con el tema de la soledad, porque empecé a sentirme absolutamente muy solo. Empecé a sentirme muy vacío porque estaba lejos de mi familia, estaba lejos de todo lo que yo quería y amaba. Y esto era uno de los motivos por los cuales yo también pues muchas veces quería devolverme y tirar ya el sueño a la basura, porque luchar con la soledad pues es algo bien tedioso, ¿no? Acá si bien pues empecé a hacer algunos amigos, pues eran personas con las cuales yo no sentía como una confianza, como esa plenitud de poder sentir como esa paz o esa compañía. Yo podía durar en los días, hablar con muchos jóvenes de la universidad, pero llegar a mi casa y sentirme vacío, incluso estar rodeado de mucha gente, pero sentirme muy vacío en lo profundo de mi corazón. Y pues era algo muy duro. Créanme que pasé muchas noches muy largas, llegar a mi casa a llorar porque me sentía muy solo, salir súper agotado de la universidad y de pronto querer llegar a casa y escuchar una voz pues familiar y no encontrarla, pues eso era absolutamente muy duro para mí. Y es ahí, muchachos, donde yo empiezo como a sentir, a tener muchos vacíos en mi corazón, pero al mismo tiempo tratar de luchar por salir de este tema de la tristeza, de la soledad. Y pues mi única manera fue hablarlo con Dios, comentarlo con Dios y empezar a decirle a Dios que pusiera personas en mi camino, que me ayudaran, que por las cuales yo pudiese tener como esa afinidad, poder crecer, poder acercarme más a Él, y que al final del tiempo pues terminaran pues, convirtiéndose para mí como una familia. Y así fue, muchachos, que pasado el tiempo, Dios usó dos maneras muy particulares para darme a entender que yo no estaba solo, ¿sí? Porque Dios trató de mostrarme de muchas maneras que yo no estaba solo, sin embargo yo todavía no lo entendía. Y una de esas fue muy particular. Y un sábado cualquiera estaba pues yo solo arriba transmitiendo y de la nada llega nuestro pastor Hanner. Empezamos a hablar, a dialogar y él de la nada, sin yo haberle dicho absolutamente nada de cómo me estaba sintiendo ese día, me sentía absolutamente abrumado por la soledad. Y él empezó a contarme una historia de cómo Dios lo había salvado de la soledad, ¿sí? O cómo Dios lo había como empezado a ser libre de la soledad. Y me empezó a comentar que pues él había tenido que, después de la universidad, haberse tenido que ir para un lado a trabajar y pues que allí estaba como apartado pues un poco de su familia, pero se sentía muy solo y que en medio de ese proceso empezó a decirle a Dios que pues como que no lo dejara sentir más solo, como que él quería salir de esa soledad en ese momento. Y me comentó que estaba sentado en un árbol y que en ese árbol donde estaba él de la nada empezó como a sentir como que un aire, un viento empezó a abrazarlo, y mientras él decía eso, él me abrazó y mientras me contaba. Y saben, muchachos, ese día lloré tanto porque yo nunca le dije a él que yo quería un abrazo. Yo llegué con mucha necesidad de un abrazo porque pues era un fin de semana, anhelaba estar con mi familia, no había tenido la oportunidad de irlos a visitar, no había el dinero. Y pues que él llegara y me comentara todo esto, que se relacionara con mi vida, con la situación que estaba viviendo, pues fue algo muy como, wow, Dios, ¿en serio estás haciendo esto? Después de eso, pues Dios usó otra historia muy particular, que pues tenía que ver con lo que yo le había pedido a Dios un tiempo atrás, ¿sí? Un día pues me invitaron a un paseo en Piscilago, un fin de semana, un puente, fuimos, la pasamos muy chévere, y devolviéndonos pues tuve un pequeño accidente en moto, me fracturé la clavícula, tuvieron que operarme, salí de la operación, volví pues acá a la ciudad porque pues tenía que seguir cumpliendo mis responsabilidades, ¿no? Todavía pues no tenía ni 8 días de operado, entonces pues había algunas cosas que no podía hacer por mi brazo. Y fue ahí en ese momento, muchachos, donde entendí que Dios había usado esa situación para darme a entender que no estaba solo. Primero, en la clínica hubo una persona que siempre estuvo pendiente de mí, que no tenía nada que ver conmigo, que no era ni familiar mío, que no era familia de mi familia, no era nada, pero que siempre estuvo allí pendiente de mi atención, pendiente de la hora de mi operación, pendiente de mi comida, pendiente de que yo descansara. Cuando volví acá, muchas personas me empezaron a escribir que cómo estaba, que cómo me sentía, que si necesitaba algo. En ese momento Dios como que puso en mi camino dos familias que quiero muchísimo, que amo muchísimo, porque encontraba como en estas dos familias esa figura materna y paterna que por mucho tiempo necesitaba en mi corazón, pues por todo el tema que llevaba ahí acá en la ciudad, y eso me ayudó muchísimo. Pero como que entendiéndolo tiempo después, yo, Señor, gracias, porque de no haber sido por ese accidente, yo todavía estaría luchando con esa soledad. Y saben, muchachos, tiempo después me encontré con un versículo que me confirmaba esto que les estoy comentando, y es un versículo que les quiero regalar a usted, que de pronto si está luchando con la soledad o está tratando de salir de esta lucha, le quiero regalar este pasaje que me ayudó muchísimo. Está en Isaías 49 del verso 14 al verso 16. Dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. No ponga Sión, ponga su nombre ahí. Versículo 15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y saben, este versículo, muchachos, llegaba muy profundo a mi corazón, porque yo le preguntaba al Señor cómo hacía para salir de esa soledad, y solamente fue hasta que Dios me confrontó con este versículo, porque me decía como que, a ver, Wilder, ¿podría sus padres olvidarse de usted? Y yo me preguntaba a mí mismo, o sea, mis papás, la posibilidad de que mis papás se olviden de mí es muy poca. El final del versículo me encanta, que dice, porque aunque eso pase, yo nunca me olvidaré de ti. Pero el versículo 16 es más bonito, porque dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Otra versión me encanta como dice, porque dice: en las palmas de mis manos he escrito tu nombre. Saben, muchachos, cuando yo me encontraba con este pasaje, después de haber tenido esas dos experiencias, yo entendí, muchachos, que la soledad que yo había sentido era netamente
una ausencia de pronto haber abierto mis ojos y entender lo que Dios estaba poniendo a mi alrededor, las personas maravillosas que estaba poniendo a mi alrededor, y que Dios de muchas otras maneras había tratado de darme a entender de que necesitaba abrir los ojos y ver lo que estaba rodeándome, porque Dios estaba tratando de sacarme de esa soledad, pero yo no dejaba. Y tuvo que permitir un accidente. Bueno, amén por eso, me dolió, sí. Pero si ese accidente no hubiese ocurrido, muchachos, esta era la hora, yo creo, que estaría luchando con la soledad. Y usted, de pronto, que me está escuchando, quiero que atesore este versículo, porque es un versículo que me ayudó muchísimo. Y a partir de ese marzo del 2023, después de mi operación, después de encontrarme con este versículo, se lo digo con la mano en el corazón, y Dios sabe que no miento. Nunca, muchachos, nunca me he vuelto a sentir solo. Jamás he vuelto a experimentar esa sensación abrumadora, ese silencio abrumador en mi corazón, que me llevaba muchas veces a acostarme llorando, a dormir llorando, porque ya no encontraba nada más que hacer. Porque entendí, muchachos, de que el silencio de la soledad no era más que un espacio necesario para que Dios me mostrara cuán valioso era yo para Él. Así que, muchachos, la soledad yo sé que es muy dura, es muy pesada, puede llevarnos a tomar decisiones muy, muy drásticas, pero Dios me salvó. Y si Dios me salvó de esa soledad, Dios también lo puede hacer con usted. Sí, debemos entender que la soledad es solamente un breve espacio donde Dios la va a usar para darnos a entender de cuán valiosos somos para Él. Pues imagínese que lo describe de esta manera, que tiene su nombre escrito en la palma de su mano. Sí, imagínelo como que tiene un tatuaje. Dios tiene un tatuaje en las palmas de sus manos, y ese tatuaje tiene nada más y nada menos que su nombre completo escrito en letra mayúscula. Y que si por alguna razón alguien se llega a olvidar de usted, alguien muy valioso se llega a olvidar de usted, alguien que de pronto nunca piensa usted que lo va a abandonar y llega a pasar, pues aún así acuérdese de que Dios nunca se olvidará de usted. Padre que estás en los cielos, Señor, yo te doy gracias por tu hermosa palabra, por darnos el privilegio, Señor, de poder, Señor amado Dios, a través de tu palabra, entender, Señor, cuánto nos amas, cuán pendientes estás de nosotros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada persona, cada joven que está luchando con la soledad en estos momentos, para que tú lo ayudes, lo fortalezcas y atesoren, Señor, esta palabra en su corazón, Señor, y que tú seas, Señor, esa compañía perfecta y maravillosa para ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.